Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. La semana pasada estuvimos hablando, aprovechando el Día del Niño, y que estábamos en este texto, vimos cómo el Señor bendice a los niños, el Señor ayuda a los niños, el Señor ama a los niños, el Señor quiere que los niños le conozcan, pero sobre todas las cosas, lo que aprendimos del texto es que el niño es dependiente de su padre, el niño necesita a su padre, no puede andar solo por ahí, y Jesús les estaba enseñando a los discípulos que si querían entrar en el reino de los cielos necesitaban depender completamente de él, y nos fuimos con ese desafío. Y llega el versículo 17 y Jesús va a tener un encuentro con un joven rico. Esa es la característica que nos da la palabra de Dios, que le hace algunas preguntas, Jesús le responde y después Jesús sigue hablando con sus discípulos y hoy vamos a estudiar esa porción bíblica. Y yo titulé este sermón en forma de pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta, porque esa es la pregunta que el joven rico tiene en su corazón. ¿Quién de verdad es el que puede ser salvo? ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? Ya vamos a ir leyendo el texto por partes, pero primero quiero contarte una historia. Cuenta esta historia sobre una persona cuya casa se incendia. Hemos visto historias tristísimas de personas que pierden todo por un incendio. Los bomberos logran abrir una salida y empiezan a gritarle que salga inmediatamente de adentro de la casa a esta persona. Pero él, sin embargo, se demora poniendo su vida en riesgo porque él quiere rescatar algunos objetos, quiere rescatar algunos documentos, quiere rescatar incluso dinero y hasta algunos muebles. Todo eso mientras su casa se incendia y se está cayendo y su vida corre riesgo. Lo que parecía tan importante para esta persona, unos minutos antes, pierde sentido frente a una realidad mayor: salvar la vida. Esta persona se depara: ¿qué hago? ¿Me llevo esto o me voy? Salgo corriendo. Bueno, esta historia, vamos a ponerle el final nosotros. Esta historia termina bien porque la persona sale y salva su vida. Pero creo que nosotros conocemos historias reales de mucha gente que perdió su vida por salvar algo que era menos importante que su vida. Bueno, el Evangelio nos confronta todo el tiempo de la misma manera. ¿Cuántas veces vos y yo ponemos por encima de la importancia de salvar nuestra vida, ponemos un montón de cositas? Y esta historia trata de eso. Jesús nos llama a dejar aquello que creemos indispensable para recibir algo infinitamente más valioso. No sé cuántos se acuerdan de la historia de Jim Elliot o si escucharon alguna vez la historia de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que murió asesinado por indígenas en Ecuador, los Yanomamis. Esther y yo trabajamos con los Yanomamis algunos años después, y a nosotros no nos pasó nada cuando trabajamos con los Yanomamis, porque Jim Elliot y sus compañeros dieron su vida para llevar a Jesús a esos lugares. Cuando nosotros llegamos ya Jesús era conocido en las aldeas Yanomamis. Pero la historia real de Jim Elliot fue que hace ya varias décadas atrás, él, piloto de avión también, con una avioneta, llegaron a Ecuador, donde estaban los Yanomamis en la selva, y se bajaron del avión y allí mismo los mataron. Los mataron a flechazos, los Yanomamis. Y Jim Elliot, que entregó su vida por ir a compartir el Evangelio, él dejó una frase que es una de mis frases de cabecera, la tengo anotada en varios lugares. Jim Elliot dijo: no es necio el que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es necio el que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Sí? Es como, volviendo al ejemplo del incendio de hace un rato, no es necio el que entrega lo que no puede conservar, porque lo material se pierde, para ganar aquello que no puede perder, que es su vida. No es necio. ¡Ay, qué necio! Salvó su vida y dejó un álbum de fotos adentro.
Era mucho más importante el álbum de fotos que la vida. Por supuesto que no. Ese es un necio. Y Jim Elliot, que entregó su vida, pero con la entrega de su vida, muchos de los que estaban allí posteriormente ganaron la vida eterna. Y lo más interesante de esta historia de Jim Elliot, que no es el foco de lo que vamos a hablar hoy, pero sí un ejemplo, ustedes pueden buscar en YouTube inclusive el momento en que el asesino, el que tiró la flecha, se encuentra con la esposa de Jim Elliot y con el hijo de Jim Elliot, porque él conoce a Jesús. Él conoce a Jesús y hoy es un cristiano. Y cómo está grabado el momento en que ellos lo abrazan al que mató ¿imaginan? Un hijo abrazando al que mató a su padre. Y conversando y forjando una amistad. Y hoy esta persona es un líder cristiano. Y todo eso fue porque Jim Elliot entregó lo que no podía conservar, que era su vida, para ganar algo que no podía perder, que era la vida eterna. Entonces, usando estas ilustraciones, la del incendio, la de Jim Elliot, yo quiero que ustedes entiendan, y yo también recuerde, que la vida eterna no se obtiene por los méritos del hombre. Yo sé que lo saben algunos, recordalo. Y si no lo sabés, aprendete esto. La vida eterna no se obtiene por ningún mérito de ningún hombre, sino que es un regalo de Dios para aquellos que confían en Cristo por encima de cualquier otra cosa. Y cuando digo por encima de cualquier otra cosa, incluye el ejemplo de las riquezas, que es el del joven rico. Pero este no es, y atención, habla de una historia de un joven rico. ¿Alguno de ustedes es rico? Ok. No, la Biblia es viva y eficaz y nos cuenta la historia de un joven rico, pero no es un texto para ricos. Ok. Es un texto para todos aquellos que son tentados a poner alguna cosa por encima de Cristo. ¿Y saben qué? Todos entramos en esa bolsa. Todos somos tentados a eso. Entonces yo quiero, a través de algunos puntos, indagar un poco más en este texto. Vamos a leer de los versículos 17 al 22 primero. Dice así: cuando Jesús salía para irse, recuerden, después de haber estado con los niños y con los discípulos, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, el hombre rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Vamos a leer hasta ahí primero. El primer punto de esta mañana, el primer encabezado de esta mañana, lo titulé así: un discípulo dividido entre Jesús y sus tesoros. La escena comienza con un hombre admirable, un hombre que cumplía un montón de cosas que tenía que cumplir. Corre hacia Jesús, se arrodilla delante de él. ¿Vieron la escena? Y formula la pregunta más importante que una persona puede hacer: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo formulé esta pregunta para titular este mensaje de una forma diferente. ¿Quién podrá ser salvo, maestro? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para ir al cielo? La pregunta que todo el mundo se hace. Desde una perspectiva humana, parece el candidato ideal para el reino. ¿Se dieron cuenta? Es moral, es respetuoso, es religioso, es sincero. Sin embargo, Jesús saca al descubierto el verdadero problema del corazón. Jesús le da: bueno, ¿cumpliste todo esto? Todo eso lo cumplí desde que soy jovencito. Y Jesús dice: ok, entonces, agarrá todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y ahí es donde, se fue afligido y triste porque era dueño de muchos bienes. Se fue. Ni siquiera le respondió a Jesús. Hace 5 minutos había venido corriendo y arrodillándose delante de Jesús. Maestro bueno, le dijo. Reconoció cosas que otros no reconocían. Sin embargo, en el momento en que Jesús revela el verdadero problema del corazón, este se va corriendo.
El hombre cree que la vida eterna puede obtenerse mediante alguna cosa extraordinaria. Su pregunta revela una confianza en sí mismo. Dice, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces Jesús le responde, bueno, ¿haces todo esto? Sí. Lo que te falta hacer a vos es largar todo, y lo que te falta hacer a vos es seguirme. Y ahí es donde el hombre no pudo. Jesús primero lo confronta con la bondad absoluta de Dios, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y luego le recuerda los mandamientos relacionados con el prójimo. ¿Se dieron cuenta de eso? Que los mandamientos que señala acá, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, son todos los mandamientos relacionados con el otro. Jesús ya conocía el corazón de este joven. Por eso que lo confronta específicamente con estos mandamientos. Y el joven responde con seguridad, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Marcos me gusta mucho porque incluye ese detalle conmovedor en el versículo 21. Dice, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús lo miró y lo amó. Imagínense la escena. Y ahí viene una exigencia de parte de Jesús que no nace de la dureza, sino de ese amor. Y es importante el detalle de Marcos, porque no es que hace todo y al final dice que Jesús lo amó, sino que Jesús, cuando vio esa respuesta, lo miró, lo amó y le dijo, vete, porque te falta una cosa, vende todo, dáselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y después venís y me seguís. Esa exigencia de Jesús nace del amor de Jesús. Lo amó y le dijo, vendé todo, vení, volvé y me seguís. Jesús va directamente al ídolo que gobierna su corazón. En este caso, el dinero. Pero de nuevo, no es solo el dinero. Aplicando este texto para nosotros, el dinero es una de esas cosas. Pero cualquier cosa que gobierne tu corazón debe seguir la misma exigencia que Jesús colocó. Sacá eso, largalo, vení y me seguís. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús algunos capítulos atrás hablando a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo mismo lo que pasa acá hablando con un joven rico. Y Jesús está apuntando al problema del corazón. No era un problema meramente económico, la riqueza era el lugar donde este hombre encontraba seguridad. La riqueza era el lugar donde este hombre encontraba identidad, donde encontraba esperanza. Por eso Jesús le dice que venda sus bienes y que lo siga. Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser el trabajo, puede ser el placer, puede ser las adicciones, la droga, el alcohol. Puede ser hasta los placeres de la vida. Hasta el fútbol puede ser un ídolo que gobierna tu corazón. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, es ahí donde vos encontrás seguridad, donde encontrás identidad, donde encontrás esperanza. Bueno, ese lugar está ocupando el lugar de Cristo. Maestro, ¿qué hago para ser salvo? Quitá eso del primer lugar de tu vida y colocá a Cristo como lugar de tu seguridad, tu identidad y tu esperanza. El problema no es que posea riquezas. Muchos usan este texto de una manera incorrecta, muchos cometen errores hermenéuticos al interpretar este texto y dicen que el cristiano no puede trabajar y ganar dinero. No, el texto no está hablando de eso. ¿Sí? El texto no está hablando de eso. El problema no es que posea las riquezas, el problema es que las riquezas lo poseen a él. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces su reacción revela la realidad espiritual de su corazón. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Entonces la tragedia de este hombre no es que perdió sus riquezas por seguir a Jesús, porque no las perdió, las siguió manteniendo hasta donde conocemos la historia. La tragedia es que perdió a Jesús por conservar sus riquezas. Este hombre fue necio, fue justamente el ejemplo contrario a lo que Jim Elliot estaba hablando. No es necio aquel que pierde sus riquezas por ganar a Jesús. No es necio aquel que pierde sus ídolos
los ídolos de su corazón para ganar a Jesús. No es necio aquel que se aparta y pierde sus adicciones por ganar a Jesús. No es necio, es sabio. Este hombre trágicamente perdió a Jesús por conservar las riquezas. Y aquí aparece una pregunta para nosotros hoy. ¿Qué tesoro compite hoy con Cristo por el primer lugar en tu corazón? ¿Hay algo que compite por el primer lugar en tu corazón? ¿Hay algo que está ganando el espacio que le pertenece a Cristo? Cuidado, porque vas camino a la tragedia, si es así. El joven rico demuestra que el problema no es simplemente económico. El problema es mucho más profundo. Si un hombre tan moral y tan religioso como este no puede entrar al reino, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Quién puede ser salvo? Porque vieron que este hombre cumplía todo. Pero la exigencia de Jesús fue clara. Vende todo, ven y sígueme. La entrada al reino pasa por mí, dice el Señor Jesús. Y este hombre no pudo con eso. Si un hombre, repito, si un hombre es tan moral, tan religioso, tan perfectito, pero no puede entrar al reino, ahí surge esta pregunta otra vez, ¿quién puede ser salvo? Y acá viene el segundo encabezado con el resto de la historia. Jesús es capaz de hacer lo imposible. Vamos a leer la historia del 23 al 27. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ahora Él se dirige a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Un Salvador que es capaz de hacer lo imposible. Jesús mismo está diciendo y lo dice 2 veces, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que alguien entrar en el reino de Dios. Y claro, los discípulos se sorprendieron y cualquiera de nosotros se hubiese sorprendido. ¡Wow! O sea que es complicado. Sí, es muy complicado. Pero tranquilos, en la misma conversación Jesús dijo, para los hombres es imposible hacer eso. Pero qué bueno que no depende de los hombres. Qué bueno que depende de Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios sí puede pasar un camello por el ojo de la aguja y Dios sí puede hacer que un hombre rico entre en el reino de Dios. Dios puede hacer que un hombre pobre entre en el reino de Dios. Dios puede hacer que un hombre lleno de problemas, una mujer llena de adicciones, alguien que perdió todo, alguien que ganó todo, entre en el reino de Dios. Cuando esas personas quitan ese ídolo de su corazón y se entregan completamente a Dios, porque Dios es el que salva. Jesús aprovecha la partida de este joven para enseñar a los discípulos cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Y los discípulos quedaron asombrados porque en la mentalidad judía, y fíjense que es muy parecida a la nuestra, en la mentalidad judía la riqueza era vista frecuentemente como una señal del favor divino. Este tiene cosas porque Dios lo ama más que al otro que no tiene. Este tiene cosas porque Dios lo está bendiciendo y el que no tiene es porque Dios no está con él. Esa era la mentalidad judía. Las personas hoy siguen pensando eso acá en nuestro contexto también. Si los ricos, que eran bendecidos por Dios, tenían dificultades para entrar al reino, entonces ¿quién podrá entrar? Esa es la pregunta que se hacen los discípulos. Si este que cumple todo y tiene el favor de Dios no puede entrar, entonces ¿qué queda para mí? ¿Que soy un pescador? ¿Que soy un cobrador de impuestos? ¿Qué queda para mí? Y Jesús intensifica la enseñanza con esta imagen impactante. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. La intención no es mostrar algo difícil, ¿ok? La intención de Jesús es mostrar algo imposible. ¿Ustedes entienden lo que está haciendo Jesús? Jesús no solo está dificultando, está colocando una imagen para que ellos vean que es difícil. Jesús está diciendo, es imposible que por las riquezas o por la pobreza o por lo que sea alguien entre. Lo que Jesús está diciendo es que no tiene que ver con méritos.
la salvación. Es imposible que un camello entre por el ojito de una aguja y es imposible que alguien gobernado por los ídolos de su corazón, alguien que coloca en el centro de su corazón algo que no es Jesús, entre al reino de los cielos. Es imposible. Jesús no está diciendo que es difícil, está mostrando que es imposible. Y los discípulos entienden perfectamente eso, por eso preguntan, ¿quién pues entrará en el reino? ¿Quién va a entrar en el reino? Si todos estamos en la misma situación, ¿quién va a entrar en el reino? Y esta es la pregunta central del pasaje, y la respuesta de Jesús es el corazón del texto. Para los hombres es imposible. ¡Ay! Menos mal que hay un pero. Menos mal. Jesús no está diciendo para mí es imposible. Jesús no está diciendo para Dios es imposible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces la salvación, este texto es una muestra más que la salvación no depende de ningún mérito humano, depende total y absolutamente de Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Y este texto no lo uses nunca, por favor, fuera de contexto. Yo voy a ir a pelearme con fulano. Todas las cosas son posibles para Dios. Yo voy a ir y ganar este trabajo. Todas las cosas son posibles para Dios. Este texto está en el contexto de la salvación. Un joven que quería saber cómo iba a ser para ser salvo. Los discípulos querían saber cómo ser salvos. Y Jesús dice, es imposible que ustedes sean salvos por lo que tienen, por lo que son, o por lo que dicen ser, o por lo que quieran ser. No pueden ser salvos. Es imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Entonces es Dios el que los salva, es Dios el que nos salva, es Dios el que nos lleva al reino, es Dios el que nos da la vida eterna, es Dios el que nos prepara un lugar para ir allá, es Dios el que nos preserva, Dios es el que preserva nuestra salvación. El joven rico, que acá es un joven que tiene riquezas, pero es un poco más que eso, representa a toda la humanidad en cierto sentido. No solamente los ricos tienen ídolos, como ya lo dije 2 o 3 veces, todos los seres humanos tienen un corazón esclavizado por algo distinto. Y este texto nos recuerda que el ser humano no puede librarse a sí mismo de esos ídolos. El ser humano no puede arrepentirse por sus propias fuerzas. El ser humano no puede producir una fe salvadora por sí mismo. El ser humano no puede entrar al reino mediante sus méritos. Pero lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace y lo hace por gracia. No le cobra a la gente. No le cobra al rico a este joven no le cobró por el consejo y no le hubiese cobrado si el rico hubiese repartido todo y hubiese vuelto a él. Es por gracia. La salvación es un milagro divino. Entonces paremos de ver en primer lugar y de esperar milagros visibles de un montón de cosas. Paremos de buscar eso en primer lugar. En primer lugar, tomate un tiempo para pensar que el milagro más grande es que Dios hizo contigo lo que hace con un camello pasándolo por el ojo de una aguja. El camello somos nosotros. Y el ojo de la aguja es entrar al reino de Dios. Y Dios hizo que pasemos para el otro lado. Ese es el milagro más grande. Y si todavía no sos salvo, entendé que no podés pasar al otro lado por tus méritos. No podés ser salvo por tus propios méritos. No podés tener la vida eterna por tus propios méritos. La vida eterna en comunión con Dios no la podés tener por tus propios méritos. Necesitas dejar tus ídolos, luchar contra las tentaciones, reconocer tu condición delante de Dios y entender que Jesús es el único al que debes seguir, ponerlo por encima de todas las cosas y creer que Él es el Salvador que te hace pasar por el ojo de la aguja. Y es el único Salvador que puede hacer eso. El énfasis pasa de estar en el joven rico, cuando Jesús dice eso, y pasa a estar en Dios. Mas para Dios, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Evangelio no trata de hombres suficientemente comprometidos para seguir a Jesús. El Evangelio trata de un Dios suficientemente poderoso para salvar pecadores. Un error bastante común. El Evangelio trata de nosotros
que nos comprometemos. No, el Evangelio no trata de nosotros, el Evangelio trata de un Dios suficientemente poderoso para salvar a personas que no pueden llegar a Él. Entonces, si la salvación es obra de Dios, vale la pena preguntarse, ¿qué sucede con aquellos que efectivamente dejan todo para seguir a Cristo? ¿Qué sucede con aquellas personas cuyos ídolos ya no están en su corazón? ¿Qué hubiese pasado con ese joven rico si hubiese seguido la orden de Jesús? Si hubiese largado todo lo que tenía, se lo hubiese dado a los que lo necesitaban y hubiese seguido con todo su corazón a Jesús. ¿Qué hubiese seguido? ¿Qué hubiese pasado? Vamos a leer del versículo 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro entendió de lo que estaban hablando y Pedro se identificó inmediatamente y dijo: pará, yo no tengo todo lo que tenía este joven, pero yo lo que tenía lo dejé y te seguí. Dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé un montón de cosas para seguirte. Versículo 29, Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Interesante. Y este último punto del que quiero hablarles esta mañana lo expresé de esta manera: un reino que recompensa toda entrega por Cristo. Esa es una de las características del reino de Dios. Pedro habla en nombre de los discípulos. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. No parece una expresión de orgullo, sino refleja una inquietud legítima de Pedro. Ok, lo importante entonces es dejar lo que sea que tengamos o seamos o demostremos ser y seguirte, Jesús. Sí, bueno, nosotros hicimos eso. A diferencia del joven rico, ellos sí habían dejado sus redes, habían dejado sus ocupaciones, habían dejado la seguridad que tenían para seguir a Jesús. Y la respuesta de Jesús en este caso no es una reprensión, como había pasado otras veces, sino Jesús corrige algunas cositas y eleva esa expresión de los discípulos. Jesús promete, porque esto es una promesa, atención, Jesús dice: en verdad les digo que no hay nadie, y sigue hablando, es una promesa. Jesús promete que nadie, absolutamente nadie que haya dejado algo por causa de Él y del Evangelio quedará sin recompensa. Esa es una promesa. Jesús ya no está hablando con el joven rico, Jesús está hablando con sus discípulos que sí dejaron todo para seguirle a Él. Y Jesús está prometiendo que no quedará ninguna recompensa. Y esa recompensa tiene dos dimensiones, ¿sí? Una presente y una que va a venir. ¿Vieron eso? Jesús dice: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora en este tiempo. Pero fíjense lo que recibe toda esta gente que perdió casa, familia, trabajo. Fíjense, ahora en este tiempo: casas, hermanas, hermanos, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Opa, Jesús agrega algo ahí. Jesús dice: perdiste casa, tierra, familia, hermanas, hijos por causa de mí. Yo te voy a dar casa, tierra, hermanas, hijos y persecuciones en el tiempo presente por causa de mí. ¿Prestaron atención alguna vez a eso? Esta promesa viene con una chapa, con un regalito de Jesús. Que son las aflicciones. Las aflicciones en el tiempo presente hacen parte de esa recompensa. Entonces no necesariamente son algo malo, de lo que tenemos que huir, sino que Jesús está diciendo que hacen parte de esa promesa y de esa recompensa. Una nueva familia vamos a tener, dice Jesús, una familia espiritual, una nueva comunidad, nuevos hermanos, nuevas hermanas en la fe. En algunos casos Dios nos bendice de una manera particular, bendice a algunas personas de manera particular en el que toda tu familia también va a ser parte de esa nueva familia y no vas a abandonar esa familia. Pero en muchos casos
y ocurre hasta el día de hoy en nuestro país y mucho más en donde persiguen a los cristianos, tienes que abandonar hasta tu familia. Tal vez pensabas si querías tener una carrera en tal cosa, pero después de seguir a Jesús decís, ¿sabes qué? Dios me está guiando para otro lado. Y bueno, tuviste que abandonar esa idea, pero Dios te recompensa con una nueva familia espiritual, una nueva comunidad, nuevos hermanos, nuevas hermanas en la fe. La bendición de pertenecer al pueblo de Dios es parte del regalo que Dios les da a aquellos que Él salva. Pero Jesús agrega algo importante, insisto en esto, con persecuciones. Con persecuciones. Interesante. A veces vemos las riquezas de alguien como sinónimo de que Dios está bendiciendo a esa persona. Y si vemos a alguien que está siendo afligido, perseguido, decimos, bueno, algo habrá hecho. Y Jesús está mostrando que los papeles están invertidos. El de la riqueza probablemente tenga un ídolo en su corazón y no quiere largar eso para seguir a Jesús. Y el que está sufriendo aflicciones probablemente sea porque Dios está cumpliendo su promesa. Lo está forjando a través de esa aflicción. Está haciendo que esa persona refleje cada vez más el carácter de Cristo a través de esa aflicción. El discipulado, el caminar con Jesús trae bendiciones, pero también trae sufrimiento. Tenés que mirar el sufrimiento de una manera diferente. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo enseñar a través de ese sufrimiento? Porque hace parte del amor que Dios tiene por nosotros. Esa es la primera dimensión, la dimensión presente, pero la promesa no termina ahí. Y en el siglo venidero, final del versículo 30, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y cuando habla del siglo venidero, acá no está hablando del siglo 22. Y para los que vengan en el 22 no les está diciendo el 23. Está hablando cuando estemos con el Señor, una recompensa futura, que en vez de ir a un lugar lejos de Él eternamente, al infierno, lejos de Él, vamos a estar con Él disfrutando eternamente. Lo que el joven rico quería obtener mediante sus obras es precisamente lo que Cristo promete gratuitamente a sus discípulos. Si ustedes me siguen, van a estar conmigo en el siglo venidero. Eso era lo que quería el joven rico, pero encontró una barrera que no pudo superar. Y el pasaje termina con una advertencia, versículo 31, pero muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Hay una advertencia muy grande. El joven rico parecía estar entre los primeros. Era exitoso, era respetado, era religioso. Los discípulos parecían estar entre los últimos. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. Pero en el reino de Dios, las valoraciones que hacemos los humanos muchas veces están invertidas, como es en este caso. Concluyendo ya, para terminar este tiempo, este relato presenta a dos tesoros en competencia. Por un lado, un joven rico que se aferra a sus posesiones y se aleja de Jesús. Por otro lado, los discípulos dejan todas sus posesiones para seguir a Jesús. La diferencia entre ambos no radica en una mayor virtud de los discípulos, no es que los discípulos sean más especiales, sino la diferencia radica en la obra de Dios que hace posible lo imposible. Dios hace posible que personas dejen todo y lo sigan. Dios hace posible que ídolos enormes que gobiernan nuestro corazón dejen de gobernarlo y que Él pase a ser el rey. Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces la pregunta final no es cuánto posees, no es cuánto tenés, sino qué valor tiene Cristo para ti. ¿Qué valor tiene Cristo para vos? ¿Es más importante que las riquezas? ¿Es más importante que el trabajo? ¿Es más importante que el placer que sentís por alguna cosa? Porque cuando Cristo se convierte en nuestro mayor tesoro, cualquier cosa que dejemos por Él siempre será infinitamente menor que lo que recibimos de Él. Voy a repetir esto de otra forma. Cuando Cristo es tu mayor tesoro, cuando Él está en el centro, lo que vos dejes para que Cristo ocupe ese lugar, vas a ver que va a perder su valor, va a ser chiquitito y vas a mirar después y vas a decir, ¿cómo esto era tan importante para mí? Y al mismo tiempo lo que recibís de Jesús, esas promesas, esa nueva familia en la fe, ese acercarte a Él y esa promesa de que un día vas a estar con Él,
empieza a adquirir un valor enorme. Entonces, ¿quién será salvo? Como comenzamos hablando al principio, ¿quién será salvo? Y bueno, aquel que sigue a Jesús y lo reconoce como su único y suficiente Señor y Salvador, como el dueño de su vida, como el que está en el trono de su corazón. Oramos.